Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo has estás, Ana? estado? Muy Muy bien. bien. Ah, qué bien, me alegra. Nata, yo entonces te voy a tumbar un momentico la presentación para como compartir la plantillita del curso y dar como la bienvenida y ya entonces inicias tú. Listo, Perfecto. entonces yo la voy a dejar compartidita para que a las 10 en punto demos inicio. Listo. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti.
Sí, mira, ya hay varias personas. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Ana María Gutiérrez y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para participar del curso de habilidades gerenciales. Hoy vamos a tratar el módulo 1 sobre la organización, sobre todo el tema de retos de mi negocio cultural.
Durante esta sesión se van a deshabilitar los micrófonos para poder evitar esas interferencias. Además, se tendrá habilitada la posibilidad de formular preguntas en el chat que se tiene habilitado para esto. Nosotros vamos a hacer una formulación de las mismas para poder dar respuesta sobre que sean temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Le pedimos entonces a todos que estén muy atentos para que podamos hacer bien participativa esta sesión. Queremos también compartirles que esta sesión va a ser grabada y va a ser enviada a través de sus correos electrónicos. Hoy tenemos como docente invitada a Natalia Miranda. Ella es docente de emprendimiento e innovación y columnista de revistas empresariales en Colombia y Ecuador. Ella es magíster en responsabilidad social corporativa, coaching organizacional a nivel profesional, es certificada como multiplicadora latinoamericana. También es certificada en tejido empresarial de Colombia y cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia liderando y acompañando proyectos, organizaciones y startups de varias industrias. Entonces, este va a tener una duración de 2 horas para que lo tengan presente. Nosotros buscando también que las empresas crezcan, queremos contarles que ustedes como empresarios y comerciantes también, a través de todas las herramientas que tenemos disponibles para usted, hemos creado diferentes servicios a los que nos gustaría que ustedes puedan acceder de forma gratuita por estar registrados y renovados en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Uno sería sobre Vitrina Empresarial, que es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirles tener su propia tienda en Internet, en donde van a poder exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, también tenemos el diagnóstico de conexión financiera, que le va a permitir conectarse con esa oferta de proyectos, programas y servicios de la región para poder potenciar sus negocios. También tenemos todo el tema de conexión con Praboin, que eso es una plataforma gratuita donde ustedes van a poder encontrar en un solo lugar más de 900 empresas jóvenes dispuestas a convertirse en sus mejores aliados, poniendo siempre al servicio todos los servicios que ofrezcan en sus negocios. Y por último, queremos contarles sobre el diagnóstico de conexión 3E, que les va a permitir conectarse con esa oferta de proyectos y programas y servicios de la región para poder potenciar y fortalecer su negocio. Y de igual forma, los invitamos también a estar muy pendientes de toda esa programación que tendremos virtuales y presenciales a través de nuestro aplicativo de cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Siendo así, entonces le damos paso a Natalia Miranda y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Hola Ani, mil gracias por darnos la entrada, gracias por estos espacios que realmente nutren tanto, no solamente al sector empresarial, en este caso cultural, sino como empresarios, como líderes, como gerentes y pues obviamente uno como formador también se nutre un montón. Entonces, muchísimas gracias. ¿Me confirman si están viendo en este momento la presentación? Sí, Nata, ahí la estamos viendo súper bien. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos todos. Yo espero que este espacio pueda ser de gran valor para ustedes, que aprendamos muchísimo el día de hoy, que salgamos con una cantidad de herramientas, ideas e inspiración para poder aplicarlo en nuestros negocios, en nuestra metodología de gerencia que tenemos en nuestros negocios, pero sobre todo que se diviertan, que se conecten, tengan la plena libertad de poder alzar la mano para que se generen diálogos que nos nutran. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir o incluso pueden levantar la mano y ahí vamos a interrumpir para poderlos escuchar, porque la idea, pues la verdad es que esto pueda ser aplicable a sus negocios. Si bien tenemos ejemplos de grandes empresas a nivel mundial para que todos sepamos cuáles son, también queremos o la idea es que podamos aplicarlo esto a las empresas pequeñas, a los negocios pequeños, a los que están naciendo, en los que están en etapa de creación, de crecimiento o de hecho también de consolidación, porque el mundo está cambiando a pasos tan agigantados, que lo que yo les voy a contar en este momento lo están empezando a apropiar emprendimientos y también empresas grandes porque están haciendo pivotes estratégicos para poder adaptarse a lo que hoy en día las personas y los mercados y los equipos de trabajo están requiriendo. Entonces, tengan la plena tranquilidad de que todo lo que vamos a hablar acá es aplicable para cualquier tipo de negocio, sea incluso unipersonal, sea una empresa de cualquier etapa
de crecimiento en la que se encuentra. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Y vamos a iniciar entonces haciéndonos una pregunta. Y esa pregunta la vamos a contestar. ¿Sabes en qué negocio estás? Y aquí los voy a invitar a que vayan a su celular o a su computador y que entren a esta página web www.menti.com. Les va a preguntar un código. El código es el que ustedes ven en pantalla, 25728396, y van a responder esta pregunta. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? Como ustedes interpreten esa pregunta, respondamos. Tranquilos que aquí no va a aparecer quién respondió qué. Primero es para yo tratar de entender también cuáles son los negocios que nos están acompañando el día de hoy y para que empecemos desde ya a interiorizar cuál es el aprendizaje que necesitamos nosotros tener en este reto empresarial de hoy en día. Entonces aquí ya empezaron a responder. Aquí tenemos una academia de baile. Muy bien, excelente. ¿A quién más tenemos por acá? www.menti.com, utilizando el código 25728396. Fotografía y video especializados en bodas, corporación artística. Mi negocio es capacitar personas en fotografía, video para que sean áreas rentables. Formación en habilidades para la vida. Corporación logística. Mi negocio es una empresa que ofrece servicios audiovisuales. Sala de teatro, academia de baile, empresa audiovisual y de publicidad para grandes empresas, estudio de tatuajes y perforaciones. Muy bien, excelente. Una empresa artística de productos escénicos inéditos. Wow, eso suena muy interesante. ¿Quién más nos está acompañando? Nos está acompañando un negocio de plataforma jurídica virtual, también un negocio de webcam, de producción musical y estudio de grabación, tecnología audiovisual y producción de contenidos, corporación de equilibrio, Slackline. Muy bien. Bueno, tenemos aquí negocios de todo tipo. Ahora vamos a entender cuáles son esos retos en el sector cultural y de hecho en cualquier sector, cuando de negocio se habla, cuando nos hacemos esta gran pregunta. ¿En qué negocio estamos? Nata, Señora. hay dos personitas que nos piden por favor si le podemos repetir cómo ingresan al aplicativo para poder participar. Claro que sí, es www.menti.com utilizando el código 25728396. Ponen menti.com, entran y les va a pedir ahí mismo un código. El código es 25728396 y ahí ya les va a preguntar cuál es tu negocio. Y hay, creo que 2 o 3 opciones de respuesta. Servicios artísticas, artes plásticas, formación social y comunitaria, fundación, obra comisionada, gestora de proyectos artísticos. Me encanta que haya aquí una fundación. Empresa especializada en servicios audiovisuales, músico en ceremonias. Qué nota, qué negocios tan bacanos que hay el día de hoy, tan diversos, que cogen una cantidad de alternativas para poder divertir a la gente. Muy bien. Bueno. ¿Ya pudieron ellos participar? No, voy a escribirles por aquí en el chat el código para que puedan ingresar con el que no recuerdan bien como el número, pero por aquí ya mismo en el chat se los estoy diligenciando. Perfecto. Producción ejecutiva y artística, configuración de mercado de arte y cultura. Wow, qué cantidad de negocios tan chéveres. Muy bien. Bueno, mientras ellos contestan, vamos a continuar entendiendo cuál es realmente nuestro negocio. ¿Por qué yo les hice esa pregunta? Eso tenía 2 intenciones. Primero, pues obviamente poderme empapar de quienes nos están acompañando el día de hoy, quiénes estamos, pero a su vez entender cuál es la profundidad que nosotros le estamos dando a esta pregunta. Adicional porque el sector cultural tiene, alguien tiene abierto el micrófono, ¿me puedes ayudar con eso, Ani, porfis? Porque, gracias. Adicionalmente a eso, cuando nosotros nos preguntamos cuál es nuestro negocio, nos estamos preguntando también cuál es la estrategia de comunicación, cómo estás gerenciando, cómo es ese lenguaje de venta que tú estás usando en tu negocio. Cuando te hacen esa pregunta también, qué tan
qué tanto conoces tu negocio. Pero cuando te estamos hablando de cuál es mi negocio, no estamos hablando específicamente de cuál es el producto que ofreces. Y vamos a entender por qué. Y aquí empiezan los retos que nosotros tenemos. El sector cultural es muy sensible para que todo eso lo pueda comunicar. No es lo mismo un negocio de ferretería que un negocio cultural. Un negocio de ferretería quizás es un poco más específico, pero un negocio cultural pues es mucho más holístico y ahora vamos a entender cuál es la razón. Les presento esta marca. Yo no sé si ustedes la conocen, va a entrar a Colombia a finales de este año con un local en Bogotá y otro local en Medellín. Se llama IKEA. Es la empresa de inmobiliario más grande del mundo y lo traje aquí para que nosotros podamos entender la importancia de lograr introyectar como estrategia y como estructura lo que significa cuál es mi negocio. IKEA realmente no vende productos inmobiliarios. Si yo le preguntara a IKEA hace muchísimos años atrás, ustedes para qué existen o cuáles, en qué negocio están, ellos me responderían a mí, somos una empresa de inmobiliario para hogares. Lo que hacemos es remodelar casas, vender inmobiliarios y en fin. Pero resulta que ellos fueron mucho más allá. Y ahí es donde empezamos nosotros a entender cuál es el reto de los negocios en este momento. Entender cuál realmente es mi negocio. Hoy en día uno le pregunta a alguien de IKEA cuál es tu negocio y ellos responden nuestro negocio se centra en soluciones para el hogar. Miren cómo el espectro se abre significativamente. No es lo mismo decir vendo muebles a decir soluciones para el hogar. No solamente porque cuando digo vendo muebles me limito a unos productos específicos, pero cuando yo digo vendo soluciones para el hogar es las soluciones que uno requiere en el día a día. Tan importante es entender en qué negocio realmente tú estás, que nos permite diversificar y darle solución a quien es el protagonista de nuestra caja registradora, que es el ordenador del gasto, que es el cliente, el famosísimo llamado cliente. Tan importante es esta pregunta que en la pandemia, cuando IKEA empezó a decir si somos soluciones para el hogar, ¿cómo estamos solucionando el día a día de las personas que nos están comprando o de hecho de las personas que en este momento no están requiriendo un inmobiliario? Porque cuando hablamos de hogar, por ejemplo, no estamos hablando de solo inmobiliario, es qué tipo de problemas o retos tiene una persona al interior del hogar. Y se dieron cuenta que en la pandemia, por ejemplo, que hay unos clientes que la pasaron mal. Todos la pasamos mal, pero digamos que en cuanto a soluciones para el hogar, ellos se dieron cuenta que hubo una cantidad de personas que no podían tener a nadie en sus hogares ayudándoles a los quehaceres de su casa, porque no podíamos salir nadie de las casas, pero que adicionalmente no sabían cocinar, no tenían el suficiente dinero para pedir domicilio y ellos la pasaron muy mal. Entonces, cuando ellos entendieron que su negocio estaba para solucionar, para soluciones para el hogar, crearon esto. ¿Qué es esto? A esas personas, que era un mundo de gente, hicieron investigaciones y hay una cantidad de gente que en este momento la está pasando mal en este sentido. Entonces desarrollaron este producto que ellos venden alimentos procesados, prehechos, digamos, para los hogares, pero adicionalmente les dieron una herramienta importante, un papel horneable con dibujitos donde decían, aquí pones estos ingredientes, ponlo al horno y voilà, tienes una comida espectacular. Eso empieza a resignificar la estrategia de los negocios. Eso empieza a resignificar nuestra gerencia, porque nuestra gerencia ya no tiene que estar enfocada o específica a un producto, sino a qué solución yo le estoy dando. Porque definitivamente, ojo a esto que es supremamente importante, el 80% de los millennials no compran lo que vendes y esto es un dato de Sistema B Latinoamérica. En Latinoamérica, el 80% de los millennials compran el para qué lo vendes. Cuando piensa un millennial que es cliente de IKEA, dice yo no compro un mueble, yo lo que compro es una solución para mi hogar. Pero adicionalmente a eso, ¿cuál es la motivación de compra? Pero no solamente cuál es la motivación de compra. Cuando hablamos nosotros de gerencia, no estamos hablando nosotros solamente en un modelo de negocio direccionado hacia el cliente, que es importante, sino vení. Resulta que hay una cantidad de actores
que influyen en mi organización positiva o negativamente. Y empezamos a hablar de grupos de interés, empezamos a hablar de comunidad, empezamos a hablar de una comunicación directa con una comunidad que nos está escuchando y qué tan relevantes somos, independientemente si es cliente o no. Pero estamos hablando también de socios, pero estamos hablando también de equipo de trabajo. Y para ese equipo de trabajo, para ese cliente, para esos actores, para esa comunidad, para ese estado, para esa competencia, para estas alianzas, para todo esto, para esos patrocinadores, ¿cuál es la motivación? Entonces nos encontramos con algo importantísimo y una pregunta que debemos respondernos, de hecho, antes, en el momento en el que tú estés en el desarrollo de tu negocio. Pero si en este momento tú eres una empresa pequeña, es el momento crucial de preguntarte. Cuando somos empresas, hoy en día, ser una empresa en crecimiento tiene una ventaja comparativa impresionante con las grandes empresas que son competencia, porque las grandes empresas ya se están preguntando esto, pero hacer cambios significativos requiere tiempo, requiere trabajo, requiere una inversión profunda, requiere una movilización de toda una estructura robusta de esas grandes empresas. Pero cuando somos empresas pequeñas o empresas medianas, nos hacemos esta pregunta y empezamos a reflexionar, los cambios no van a ser tan traumáticos porque estamos en fase de crecimiento y empezar a apropiar a nuestros grupos de interés con respecto a esto, pues es más fácil, no tiene tanto desgasto, no somos tan robustos, son pivotes que tal vez tenemos que hacer, pero que las bondades se ven más rápido. En grandes empresas, entre más rápido quiere el cambio, más desgaste de recursos tengo. Pero nosotros lo podemos hacer sin tanto recurso y un cambio pues más significativo en más corto tiempo. Entonces es una pregunta fundamental. ¿Cómo le agrego valor a la vida de otros? No es solamente yo necesito un servicio o un producto. Yo no solamente pienso en el servicio o un producto, sino en cómo me hace sentir la empresa que me está brindando ese producto y servicio. Porque hoy en día lo que se pretende no solamente es estar en las opciones esporádicas, sino estar en tu mente siempre. Por eso es tan importante la comunicación, porque necesito estar en tu mente siempre. Necesito interrumpir tus rutinas, necesito recordarte que aquí estoy. Y para poderte recordar que aquí estoy y realmente que te enfoques en mí, necesito ser relevante. Necesito agregarte valor. Pero no solamente para mi cliente, yo qué tanto le agrego valor a mi equipo de trabajo, yo qué tanto le agrego valor a la comunidad, yo qué tanto le agrego valor a la gente, a las personas, a quienes pasan por mi fundación, al frente, por mi infraestructura, por un correo electrónico, esos momentos de verdad donde le llamamos diseño de experiencia, en ese diseño de experiencia que yo tengo con cada grupo de interés, ¿qué tanto valor le agrego? A mis proveedores, a todos los aliados que yo tengo con respecto a mi empresa. Entonces vamos a dar una pasadita en este momento por la mente. Y yo quiero que observemos esto con juicio crítico, porque aquí voy a dar una información reveladora y esta información reveladora es que estoy hablando de tu mente, estoy hablando de la mente de tu cliente, estoy hablando de la mente de tu equipo de trabajo, estoy hablando de la mente de tu socio, de cualquier persona que tenga relación con tu negocio. ¿Y por qué esto es tan importante? En el Foro Económico Mundial del 2020, del 2021, vamos a esperar cómo nos va en el 2022, empezó a hacer esto relevante. Ya no se hace procesos para que las personas se adapten, sino que se concentran los procesos en la persona. El proceso se adapta en la persona. Pero para que el proceso se adapte a la persona, necesitamos entender cómo funciona la persona. Hoy, todos los negocios y a nivel empresarial se concentra en las personas. Pero como se concentra en las personas, no en los productos, ojo que esto es importante, no vamos a hablar de productos, vamos a hablar de empresas, porque ahí es donde tenemos que ver si esta es la solución que yo estoy abordando, si es el dolor que estoy sanando, si es la pomada que yo estoy dando para mi gente, para las personas, para el cliente,
realmente cuál es el portafolio de productos y servicios que yo puedo brindar. Por medio de la cultura hay una cantidad, alrededor de la cultura hay una cantidad de soluciones que estamos dando. Ojo a lo siguiente, una de las problemáticas más relevantes que hoy en día tiene el mundo es el equilibrio emocional, la inteligencia emocional, las enfermedades psicológicas, mentales, están subiendo como espuma por todo lo que, desde antes de la pandemia, pero digamos que la pandemia lo agudizó un montón. Y el sector cultural es la primera alternativa que existe como escape que una persona necesita para esa condición mental y emocional que, ojo a este dato, todos empezamos a tener. No hay persona que en este momento pueda decir que es igual que antes y después de la pandemia. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra forma de ver la vida, nuestra línea de pensamiento, nuestras reflexiones cambiaron, seamos conscientes o no. El mundo evolucionó 10 años, es decir, que hoy estamos viviendo lo que deberíamos estar viviendo 10 años más adelante. Y no solo en términos de tecnología, que es algo tangible. En este momento estamos haciendo algo que tal vez antes de la pandemia era muy difícil pensar. Estuviéramos en un recinto hablando de frente, personalizado, pero la pandemia nos abrió la posibilidad de avanzar y evolucionar en términos de la tecnología y de comunicarnos de una manera efectiva a través de la virtualidad. Pero no solamente en eso evolucionó, evolucionamos las personas, evolucionó nuestro cerebro. Quienes sufrimos el COVID, hubo unos cambios significativos, de hecho, científicamente, en nuestro cerebro. Pensamos distinto, sentimos distinto, nos relacionamos distinto, nuestros hábitos de consumo cambiaron. Ya si nosotros vemos cómo eran mis hábitos de consumo antes de pandemia, son totalmente diferentes o han tenido cambios significativos o incipientes, pero cambiaron. ¿Cómo eran mis rutinas antes? Yo antes me levantaba a las 5 de la mañana y era corriendo para salir porque siempre yo salía de mi casa 6 de la mañana, 7 de la mañana y llegaba a mi casa tipo 7 de la noche, 8 de la noche. Yo en mi casa solamente llegaba a dormir y los fines de semana era cuando me permitía disfrutar de mi casa. Hoy en día el hogar es su majestad, el hogar sigue siendo el epicentro de los negocios y de las compras y del relacionamiento y de todo lo que pasa en nuestra vida. Solo entendiendo esa dinámica de consumo, esa dinámica de vida, esos hábitos y esos rituales que definitivamente cambiaron, el consumo de ayudas energéticas subieron, las consultas para la salud mental aumentaron significativamente, el consumo de ingredientes para hacer alimentos en el hogar subieron. Entonces, si nosotros empezamos a analizar y a tener curiosidad con respecto a todo ese tipo de comportamiento, entendemos que el foco de nuestro negocio, el reto más grande de los negocios en este momento es que nos desenfocamos muchas veces de la mente de las personas para enfocarnos en el producto o nuestra empresa. Y cuando entendemos que estas dos cosas, cuando se mezclan, es el walá de los negocios, empezamos a entender la dinámica y empieza a fluir un poco más. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenemos que pasar primero por la mente de las personas. Y no solamente el hábito de consumo para que las personas puedan decidir por nuestro producto o servicio, sino que adicionalmente a eso, cómo funciona la mente de mi equipo de trabajo. Porque cuando hablamos de gerencia, casi siempre nos estamos enfocando en procesos de producción o cómo vendo más. Creemos que gerencia son estos dos aristas, punto, de resto no importa, el equipo de trabajo va y viene, pero cuando empezamos a decir miércoles, es que mi equipo de trabajo también tengo que gerenciarlo y de manera asertiva, porque esta persona que se llama equipo de trabajo también cambió y también ya se vuelve, no sé si a ustedes les ha pasado, pero escucho frecuentemente y de hecho a mí en mi empresa me ha pasado que cuando hago un proceso de selección, las personas ya empiezan a elegirte a ti. Entonces ya es una elección de valor compartido, ya no es como antes, que es, ay, donde hay trabajo, por favor, lo que sea, hago lo que sea. Ya hoy nos permitimos hacer una elección mutua, en donde el cliente interno, que es nuestro
equipo de trabajo empieza a tener juicio crítico, empieza a tener una cantidad de condiciones que yo como gerente debo también manejar asertivamente. Pero eso ya es un manejo de equipos y liderazgo asertivo, pero hace parte fundamental de las habilidades gerenciales que hoy vamos a dar unas pixeladas. Así que todo lo que vamos a hablar aquí acerca de estrategia, acerca de modelo de negocio, acerca de promesa de valor, acerca de diferenciación y todo eso, no solamente impacta al cliente. El cliente lo siente, lo debe sentir, pero para que lo sienta el cliente es como consecuencia de lo que el equipo de trabajo hace por el cliente. Entonces, la pasadita de nuestra mente. Ojo a este dato que es importante. Nuestra mente, solamente el 5% de nuestra mente es consciente. Es decir, donde nosotros racionalizamos los deseos. Quiero esta casa, quiero ir este fin de semana a pasarla rico, quiero contratar a alguien para que cante en mi boda, quiero aprender música, quiero, deseo. Racionalizamos los deseos solo con el 5% de nuestra mente. Y es lo que nosotros empresarialmente llamamos lo que el cliente quiere. Y entonces sacamos investigaciones de mercado para que el cliente nos diga realmente qué es lo que quiere, que nos verbalice, que nos diga si este le gustó, si este plato le gustó, si este no, si esta obra de teatro le gustó, si esta no, en fin, como nosotros lo queramos ver. Pero es el 5% de la racionalización de los deseos. Y el 95% es el inconsciente. Ese inconsciente es el que decide y lleva la acción. Resulta que todas las decisiones que tomamos nosotros en la vida, todas las decisiones, seamos conscientes o no, las tomamos en un 95% por la emoción. Por más chiquita que sea la decisión, por más grande que sea la decisión. Una decisión de compra, una decisión de gestionar mi tiempo para responderte a ti en el trabajo, una decisión de poder hacer algo que no me gusta, pero que lo tengo que hacer porque eso es lo que me va a llevar a tener los resultados, la decisión que tú haces para gestionar tu tiempo, la decisión que tú tomas para comprar en esta empresa y no en la otra, que ofrecen exactamente lo mismo. Ahí es donde empezamos a entender cuál es el diferenciador. Si hay aquí dos personas que son fotógrafos de bodas y ese es su producto y a eso es a lo que se dedican, la persona que te elige a ti por encima de otro es porque emocionalmente algo pasa, porque su decisión es el que lo llevó a la acción. Y ese es el 95% del poder. Pero ¿dónde está eso? ¿Cómo sé cuál es ese 95% de mi cliente, de mi equipo de trabajo, de la gente, de las personas, mío para yo poder gestionar mi gerencia? Primero, ¿qué es lo que realmente tú piensas con respecto a? Voy a ponerles un ejemplo muy coloquial en términos personales para que entendamos esto. Resulta que existen tías o tíos solteros sin querer, porque hoy en día hay muchas personas que deciden ser solteros, pero también existe la persona que está soltero sin querer estar soltero o soltera. Entonces yo no quiero ser soltera, rechazo el tema, quiero tener un hogar, quiero tener hijos, quiero tener un novio, un esposo, quiero eso con todas las fuerzas de mi corazón. Entonces yo cojo a San Antonio y lo pongo de cabeza porque digo, no me has hecho el milagrito y entonces te castigo y te pongo boca abajo. Y entonces yo todos los viernes mis amigas me presentan un gato y esa vaina no cuaja, pero yo deseo con todas las fuerzas de mi corazón tener novio. Listo, con el 5% del consciente. Entonces existe una aplicación que se llama Tinder, existe una aplicación que se llama Bumble, existe una aplicación que se llama, en donde te dicen, te damos un mar de posibilidades, un portafolio de posibles candidatos para que tú puedas elegir. El 5%, que es el consciente. Pero ustedes no se imaginan el porcentaje de resultados que tienen esas aplicaciones de relaciones. Es impresionante. Es muy bajo el porcentaje en donde realmente una persona logra tener una relación estable y duradera. Pasa muchísimo, muchísimo. Pero el porcentaje, cuando uno va a ver los estudios sobre esas aplicaciones, los objetivos empiezan a desdibujarse, digamos. ¿Qué pasa con esa persona cuando yo le pregunto,
¿Tú qué piensas con respecto a las relaciones? ¿Qué te va a decir? No, es que yo no creo en eso, es que las relaciones no existen, es que los hombres buenos ya no hay, las mujeres buenas ya no existen, eso las relaciones bonitas eran de antaño, eso era antes, eso ahora ya solamente hay, mejor, los hombres solo buscan esto, las mujeres solo buscan esto otro, en fin. ¿Qué piensas tú con respecto a? Y ahí estás tomando una decisión en tu vida inconsciente que es rechazo a esas situaciones y por eso es que eso materializa tu vida. Vamos a hablarlo en términos mercadológicos, porque ¿qué más tiene que ver con el inconsciente? ¿Cómo te sientes tú con respecto a qué es lo que tú crees de la vida con respecto a y cuál es tu percepción de la vida con respecto a? Si mi negocio es tomar fotos para las bodas, mi producto no va dirigido a que simplemente una novia quiere o unos novios quieren fotos para sus matrimonios. No, ahí lo que yo tengo que hacer es profundizar acerca de una herramienta que se enfoca en esto que les estoy hablando, que se llama Buyer Persona o mapa de empatía, en donde se enfoca realmente qué piensa mi cliente con respecto a las fotografías en las bodas, qué siente realmente mi cliente con respecto a las fotografías en las bodas, qué cree mi cliente con respecto a las fotografías en las bodas y qué percepción tiene acerca de la vida. Mi lenguaje no le tengo que dar poder tanto a mi lenguaje de ese 5%, sino al 95%. Lo podemos ver, de hecho, en los espacios digitales. Si vamos nosotros a Instagram, por ejemplo, y vamos a escoger una empresa, Matelsa. ¿Quién de aquí conoce Matelsa, Bohío Playa, Crepes and Waffles? Bueno, cualquier empresa que ustedes digan, admiro a este negocio, chiquito o grande, no importa. Biónica, Urbania, esas son empresas que empezaron a entender este cuento y que las hemos acompañado en el proceso. Entonces, ellas dicen, claro, yo vendo es ropa, yo vendo es ropa de playa, yo vendo es alimentos, yo vendo café, yo vendo, pero realmente lo que están haciendo es ser marcas relevantes para las personas. Y cuando digo personas, no me enfoco solo en cliente, me enfoco también para todas las personas. Las personas empiezan a ver a Matelsa como una empresa ideal para trabajar. Empiezan a ver a Crepes, si yo soy mujer cabeza de hogar, a Crepes and Waffles como una empresa ideal para yo poder trabajar. Porque un cliente es un embajador de marca. Un cliente que yo le empiezo a estimular acerca de lo que él piensa, cuando yo entiendo que realmente qué es eso que él piensa, siente, cree y cuál es la percepción que tiene ante la vida, más esa persona se va a identificar conmigo. Por eso es un reto tan grande gerenciar, porque yo tengo que jugar con varios pensamientos, sentimientos, creencias y percepciones de las personas que se involucran con mi negocio. Hay un tema que se llama neurona espejo. Entre más tú te parezcas a la otra persona, más empatía vas a generar. Si tú sabes exactamente qué es lo que tu cliente siente, qué es lo que tu equipo de trabajo siente, qué es lo que tu proveedor siente, qué es lo que tu competencia siente, vas a poder crear estrategias de conexión para poder ser relevante en la vida de ellos. Vamos a enfocarlo en el cliente, listo, porque eso tiene varias aristas, pero si lo vamos a enfocar en el cliente, si yo hablo como mi cliente, ¡pum!, lo voy a conectar. Si esto es nuestra mente, en cuanto consciente o inconsciente, existe otro tema que se llama el lenguaje. Nuestro lenguaje no verbal es del 20%. Nosotros solo verbalizamos el 20% de lo que pensamos y sentimos, solo el 20%. Y si nosotros empezamos a tener una estrategia de comunicación, nosotros solo deberíamos hablar el 20% de lo que realmente, o sea, el producto como tal. Pero el resto deberíamos nosotros hacer sentir, hacer pensar, hacer creer y estimular esa percepción que tiene acerca de la vida o lo que yo quiero despertar en los demás para poderlos traer hacia acá. En términos de marketing, les voy a contar lo tan poderoso que es para la toma de decisiones
el inconsciente. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a un supermercado van concentrados y enfocados, voy por arepas y huevos. Natalia, vas por arepas y huevos, pero no te desenfoques y vas por arepas y huevos. Y voy enfocada arepas y huevos. Por alguna razón, salgo yo del supermercado y salgo posiblemente sin arepas y sin huevos, pero sí con una botella de agua, pero sí con una gaseosa, pero sí que me antojé de chitos, pero con arepas, huevos y una cantidad de cosas que no lo tenía previsto. Resulta que el marketing sabe perfectamente cómo funciona nuestra mente. Y en un supermercado es donde más nuestra mente está sobreestimulada. Por eso recomiendan no vayas al supermercado con hambre porque haces un mercado absolutamente innecesario. Pero adicionalmente a eso hay un tema importante y es que el consciente es el capitán de nuestro inconsciente. Es el que le da la orden de qué es lo que tiene que hacer. Pero resulta que nuestro consciente cada vez es más, la conciencia cada vez es más inconsciente, no sé si me hago entender. No somos conscientes de esta información, mejor dicho. Para eso existe la programación neurolingüística, para hacer consciente lo poderosas que son nuestras palabras, nuestra expresión verbal, para poder darles órdenes al inconsciente. Básicamente así funciona. Pero cuando vamos nosotros a un supermercado, ¿qué pasa? Resulta que hay códigos y símbolos que nosotros los conocemos. Entonces, por ejemplo, cuando se abre una botella de gaseosa, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Eso sale el gas, ¿cierto? Y cuando sale el gas, mi inconsciente piensa, siente, cree y tiene la percepción de que cuando suena eso, automáticamente es me dio sed. O cuando abro la lata de una cerveza, uy, automáticamente me dieron ganas de una cerveza, porque eso lo relacionado con, ay, qué sed, y empiezo yo a sentir sed. Entonces mi inconsciente lo que hace es desviarme e ir a comprar. Si yo no tomo gaseosa, no importa, es el momentico en donde la gente más compra líquido, sea agua, lo que yo más quiera, agua, cerveza, gaseosa, lo que sea. Pero ese código lo que hizo fue despertarme el inconsciente para llevarme a la acción. Por eso es tan importante las emociones. Por eso es tan importante diseñar una experiencia. ¿Qué es el diseño de una experiencia en los negocios? Y eso también, vuelvo y repito, apliquémoslo para todos los aristas. El diseño de experiencia está orientado a qué tantos sentidos tú estimulas del otro. Entonces nosotros tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Podrían decir ustedes oído. Sino que, por ejemplo, el ejercicio que hicimos. Por ejemplo, la escucha, la voz, el habla, el tacto. ¿Cuál es otro sentido? La escucha, la voz, el tacto. Me faltan 2. El olfato. El olfato, gracias, y me falta uno. La vista. La vista, muy bien, muchas gracias. Tenemos estos 5 sentidos, pero hay otro sentido que es fundamental, que es la emoción. Entonces, cuando yo, entre más sentidos estimule, más despierto el inconsciente para tomar la decisión y llevar a la acción. Entonces, ¿a qué huelo? ¿Qué sienten sobre mí? ¿A qué huelo? ¿Qué escuchan? ¿Cómo se escucha mi negocio? ¿O qué escuchan sobre mi negocio? ¿A qué huele mi negocio? ¿A qué sabe mi negocio? ¿Qué se ve sobre mi negocio? ¿Y qué hace sentir mi negocio? Y eso estimula algo que se llama el lenguaje no verbal. En esto es mágico Amazon. Amazon literalmente, ellos están aquí. Porque ellos están haciendo investigaciones de mercado permanentemente y le dan muchísimo valor al lenguaje no verbal. Ellos tienen el desarrollo de los pañales, los mejores pañales del mundo. Los mejores pañales del mundo son marca Amazon y ellos desarrollaron ese producto analizando los microgestos a la hora de los papás y las mamás navegar y comprar esos productos. Entonces, ¿cuál es el lenguaje no verbal? Las miradas, el tono de voz, las formas de actuar que yo debo empezar a entender. Entonces, este es un llamado para que empresarialmente despertemos esa intuición que hace parte de los negocios y concentrarme mucho más
en lo que los demás no me dicen, pero manifiestan. Y eso, convertirlo en estrategia. Entonces, eso se llama agenda interna. Siempre lo que nosotros vamos a lograr que la otra persona compre es esa agenda interna. ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿En qué decido diferenciarme? Mira y evalúa el buyer persona y entiende cuál es la agenda interna de tu cliente, cuál es la agenda interna de tu equipo de trabajo también para movilizarlo, porque estamos hablando de gerencia. Y la agenda externa, que es importante porque es el indicador. Les voy a dar un ejemplo de hace algunos años. Estuvimos acompañando a un centro de acondicionamiento. Ese centro de acondicionamiento, resulta que los gimnasios tienen un asunto y es que ellos tienen estacionalidades, ¿cierto? Y fluctúa. Y en este caso a ese centro de acondicionamiento eso le estaba generando un reto en el flujo de efectivo. Entonces decía, mira, en enero todo el mundo llega. O sea, todo el mundo llega en enero, se inscribe, hay gente que me paga 3 meses ahí mismo. Todo el mundo quiere bajar los buñuelos que se tragó. Todo el mundo que, bueno, yo comí una cantidad de tamales y me lo quiero bajarlos y voy enero ya al gimnasio y voy juiciosa. Y voy a, ¿cómo es ese diseño de experiencia? Entonces voy al gimnasio, el más cercano a mi casa, cuento que yo quiero que subí en este mes 7 kilos, que quiero bajarlos, dígame usted qué tengo que hacer. Entonces, claro, perfecto, este es el plan de nutrición, este es el plan de ejercicio y arranca. Esa es una intercambio comercial simplemente con una agenda externa, tanto del comprador como del vendedor, que ahí es donde se han dedicado a desenvolverse los negocios tradicionalmente. Hoy en día existe se entiende que hay que existe un relacionamiento mucho más holístico con respecto a las personas y ya no solamente es lo que tú me dices, sino lo que no me dices. Y voy a poner el mismo ejemplo. Resulta que nosotros empezamos a ver, bueno, vamos a llamarle a Ángela. Ángela llega al centro de acondicionamiento en enero, subió 7 kilos en diciembre, 5 kilos, yo qué sé, quiere bajar, pero miren este diálogo. Ángela, ¿cómo estás? Yo no sé qué, cuéntame tú qué buscas, tú qué quieres. Miren a Ángela. Ángela dice, ay, es que resulta que en diciembre subí 7 kilos y he hecho de todo para bajarlos. Pero yo no estoy solamente, o sea, no lo subí en diciembre, yo soy un yo-yo, yo subo, bajo y estoy desesperada, ya no sé qué hacer, he hecho de todo, lo único que no me he hecho es la cirugía bariátrica, pero de hecho, pero toda mi vida estaba acostumbrada a hacer de todo para bajar y no puedo. Entonces, pero yo este enero ya decidí y voy a bajar como sea y dígame en cuánto tiempo yo bajo estos 7 kilos, quiero bajarlos ya porque estoy desesperada, no me siento bien y estoy desesperada. Ojo a la información que ella dio. Si tú eres una empresa tradicional, simplemente quiere bajar 7 kilos, esto es el plan, hágale, que usted lo baja. No, si te pones juiciosa, lo bajas en un mes, o en 2 meses, o incluso menos, toma suplementos para eso. Intercambio comercial tradicional. Pero si yo entiendo que Ángela lo que tiene es angustia, si Ángela lo que tiene es ansiedad, si Ángela lo que tiene es desesperanza porque esta no es la primera vez que hace algo por eso, si no es ocasional, si yo entiendo que esta es del grupo de micronicho, no micronicho porque realmente es una cantidad de gente, pero corresponde a este nicho de mercado en donde no es constante por alguna razón, entiendo que la agenda interna es más relevante para yo diferenciarme a cualquier competencia. Entonces empiezo a entender que Ángela no solamente necesita llegar de tantos kilos a tantos kilos, de un punto A a un punto B, que es ese indicador de medida, sino que yo entiendo que Ángela lo que necesita es que yo le alivie su dolor. Su dolor no es el sobrepeso, esa es la agenda externa. Su dolor es tal vez la autoestima bajita, tal vez la ansiedad, la frustración, el aceptarse tal cual como está para movilizarse. Cuando yo entiendo eso, la estrategia va alrededor de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo vendo y cuál es mi negocio realmente? Entonces, aquí es donde empezamos a entender la estrategia y la magia de la mente de las personas, de las emociones no solamente de ellos, sino mías también como empresario para movilizar. Y ahí es donde entiendo que la escucha activa es fundamental. Ahí es donde entiendo que la herramienta del buyer persona es el reto que más
debo hacer constantemente para entender al otro. No necesito enfocarme en vender mi producto. Necesito enfocarme en entender a mi cliente para que esto se mueva solo, para que no dependa de mí, para que no necesite yo tanto esfuerzo. Cuando yo entiendo la agenda interna del otro, baja el esfuerzo. Pero entonces, venga, en términos estratégicos, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando de la base fundamental de cualquier estrategia. La base fundamental de cualquier estrategia es el propósito superior, el para qué realmente yo estoy existiendo. El propósito se crea cuando hay un buen entendimiento en estas tres dimensiones. La primera, ¿qué impacto quiero ser para el mundo? Por eso me encantaba que aquí haya una fundación, porque esta fundación se concentra muchísimo en esta dimensión, se concentra un montón. ¿Qué impacto yo soy para el mundo? Ese impacto es, digamos que el Ikigai, que es una de las expresiones en Japón que existe para yo descubrir mi propio propósito, en donde yo conecto lo que amo, lo que sé hacer muy bien, por lo que me pagan y por lo que el mundo necesita. Cuando yo uno esas cuatro, y son ejercicios que uno hace para que la gente lo pueda descubrir, llega a ese maravilloso mundo del Ikigai. A nivel empresarial es el propósito superior. ¿Cuál es el impacto para el mundo? Hoy en día el mercado lo exige como estrategia. Hoy en día mi equipo de trabajo lo exige para yo poder motivarme. Porque hoy en día ya las personas no trabajan solo por un salario. El salario es fundamental, por supuesto, todos trabajamos para generar riqueza y para vivir bien y para aumentar nuestra calidad de vida, y si no hay plática, pues no lo podemos hacer. Pero dame más razones para apasionarme. Dame más razones para levantarme cada día y apostarle a tu empresa, que no es tu empresa, es nuestra empresa. Pero ¿por qué yo debo apropiarla? ¿Cuál es mi rol en el mundo? Hace aproximadamente 15 años, las personas, por lo general, se están preguntando ¿yo para qué estoy aquí? ¿Yo para qué existo? De manera orgánica, natural, la evolución del mundo. Pero la pandemia agudizó esa reflexión un montón. Y hoy en día ya hay personas en procesos de selección que hacen esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de ustedes? Porque ya quiero que mi trabajo tenga un significado profundo, no solo un salario. Tengo un propósito, tú tienes un propósito, trabajemos por eso. Adicionalmente a eso, yo debo entender qué sé hacer muy bien, qué es lo que hace hacer bien la empresa, en qué somos unos crack, en qué somos, para qué nos pagan, y cómo, para qué mueve esa caja registradora, cuáles son esas métricas comerciales, en qué yo no tengo esfuerzo en vender, en qué hay una recompra, en donde hay en donde yo sé que mis clientes me tienen a mí. No existe lealtades, no existe fidelidad en la relación de cliente-empresa, pero sí yo puedo lograr que esté dentro de un repertorio de posibilidades. Las posibilidades ya son tan ilimitadas para cualquier cliente que simplemente es como yo hago que esté siempre, que yo esté siempre en su mente para ser la primera opción o dentro de las opciones. En dónde empiezo yo a ser relevante, qué hace hacer muy bien. No solamente, porque aquí es donde está la diferencia entre vender una vez o ser recurrente. Y segundo y tercero, inspira a las personas. En esta dimensión yo debo inspirar a las personas para que realmente se conecten conmigo. Aquí es donde yo logro ser relevante. Ahí es donde yo logro decir, hey, estoy aquí. Aquí es donde yo logro ser un líder inspirador. Aquí es donde yo logro ser una empresa inspiradora. Aquí es donde yo logro que si en la pandemia, Dios mío, todo se está viniendo abajo y los clientes tienen una cantidad de posibilidades, me elijan a mí por el simple hecho de apoyarme. No solamente porque sé hacer las cosas muy bien, sino que a veces son empresas tan relevantes que daría tristeza que dejen de existir. Yo hago en estos procesos una pregunta fundamental. Si tu empresa deja de existir, ¿qué pasa? Y hay empresas en donde dicen miércoles, no pasa nada. No pasa nada y me gustaría que haya un remensón dentro de mi entorno. A veces hay tiendas de barrio que uno dice, ¿qué pasa si esta tienda de barrio de Doña Saritas se acaba? Caos en la comunidad, caos, porque es relevante, porque inspira.
Pero a veces las grandes empresas, que no voy a decir nombres, pero grandes, que uno dice, ¿qué pasaría si esta empresa deja de existir? Aparte de generar un gran desempleo, a veces es hasta mejor que no esté. Las empresas de tabaco, por ejemplo, en donde ya tuvieron que cambiar su modelo de negocio, un pivote muy grande, porque dejaron de inspirar, porque dejaron de tener un impacto en el mundo aparte de generar empleo, porque empezaron a haber renuncias colectivas por no estar de acuerdo con el daño que le estaban ocasionando a las personas. Entonces eso empezó a cambiar, falta muchísimo, pero para darles una idea de dónde está la relevancia y que no se conecta tanto con qué tan grande o pequeña sea una organización. Este es nuestro porqué organizacional. Y esto es la base de la estrategia. ¿Por qué es la base de la estrategia? Porque de acuerdo a mi porqué voy a hacer mi estrategia de marketing, voy a tener mi lenguaje en la negociación, voy a tener negociaciones más justas, voy a tener clientes más interesantes, voy a tener relaciones más de confianza, voy a tener negocios más jugosos, voy a tener patrocinios, voy a tener un punto, de hecho, en términos tributarios también tiene beneficios. Si ustedes son organizaciones de carácter BIC, de beneficio de interés común, también tiene beneficios tributarios. Es decir, empiezo yo a tener mejores relaciones con el Estado, empiezo yo económicamente a sentir las consecuencias de esta estrategia. O sea que esta estrategia es 360. Eso empieza a hablarme de acerca de la sostenibilidad en el tiempo. Y definitivamente unos por qué anidados. Los por qué anidados son los míos como gerente, pero también los de mi equipo de trabajo que lo soporta el tronco. Sí. Hola. ¿Dónde va a sacar la plata pues para hacer? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces aquí es donde hablamos de propósito superior. Por ejemplo, IKEA, que era la empresa que les hablaba desde un principio, ¿cuál es el propósito de ellos? Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Todos merecemos un verdadero hogar. ¿Cuál es el propósito superior de una empresa pequeña que se llama For Hunters, que vende alimentos disruptivos para las mascotas? Fortalecer vínculos de alegría. Pero miren que esto es fundamental porque fortalecer vínculos de alegría está impregnado no solamente en la relación de For Hunters con el cliente, sino For Hunters entre el cliente y su perro, entre For Hunters y su equipo de trabajo, entre For Hunters y los proveedores. O sea, es toda una estrategia que empieza a estar presente en el modelo de negocio. La Totuga, yo no sé si ustedes saben, esa empresa es la que vende CDs con miles y miles de nombres de niños y uno puede regalarlo. Entonces es la app que canta el nombre de tu hijo. Ese es el propósito, que el nombre de tu hijo empiece a estar en las canciones independientemente de cómo se llame tu hijo. Está Late Corazón, que es una empresa que ofrece productos, equipos para los primeros auxilios cuando alguien tiene un infarto. Nos levantamos cada mañana al ritmo de un corazón contento, como algo tan serio que es médico y científico empieza su estrategia a danzar en torno de un propósito superior, y así son sus estrategias de comunicación, sus estrategias en su negocio, su objetivo organizacional, sus principios rectores, que ya los vamos a ver. Nediar, que es una empresa de tecnología e innovación para el sector aeronáutico. Ellos fabrican simuladores de vuelo, están orientados a la seguridad en los vuelos. Innovamos con pasión y creamos experiencias que transforman vidas. Y esas experiencias no solamente es de cara a los clientes, porque son transformadores por todo lo que ellos desarrollan, sino que también crean experiencias y transforman las vidas de su equipo de trabajo, de ellos como CEO, como fundadores, de los proveedores, de su relacionamiento con sus aliados. Es una empresa que es un ejemplo y es pequeña, no es grande. Ahora bien, si ya entendimos la base de un modelo de negocio, la base de una estrategia, vamos a volver a preguntarnos cuál es tu negocio. En esto les voy a dar unos 10 minuticos para que lo piensen, para que lo mastiquen, y entendiendo ya todo esto, obviamente no van a lanzar no lo van a resolver, pero sí
podemos realmente aquí tal vez decir algo diferente. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué podríamos decir de cuál es nuestro negocio? Si te vuelvo a hacer esta pregunta, ¿tú qué me dirías? www.menti.com y utilicen el código 25728396 y respondamos nuevamente esa pregunta. Ahora entendiendo esto, ¿cuál crees que es tu negocio? Si hay preguntas, bienvenidas sean. Nata, sí, Mafe Machado nos tiene la manito levantada. No sé si desea hacer como la pregunta o la intervención que desee. Claro que sí, Mafe, adelante. Mafe, creo que no está por ahí. Bueno, recuerden www.menti.com, utilizando el mismo código, el mismo donde estaban, entendiendo esto, ¿cuál creen entonces que es su negocio? No importa, nos unen los mismos sueños, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Vendo felicidad, alegría y salud para el alma. Wow. Conocimiento que transforma. Wow. Es crear un puente entre el pasado y el presente para volver a vivir un día emocionante y cargado de historias. Me encanta. Miren la evolución. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con eso. Educar para que la fotografía y el video sea un arte rentable. Bien. Fortalecer los proyectos musicales. Excelente. Crear experiencias audiovisuales. Me encanta. Comunicación interactiva. Mire, pasó de app a una comunicación interactiva. Muy bien. Tu imaginación es nuestro escenario. Bacanísimo. Contribuir con el desarrollo social de personas y comunidad en general a través del arte. Ofrecer alternativas que nutran los procesos de esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre, fomentar prácticas creativas. Interesante. Dejar de ser el que cuida las bolsas en las fiestas. Mi empresa, cuando está en el escenario, les recuerda al público el valor de sus ojos y sus sentidos. Los inspira de nuevo a respirar y sentirse vivos. En el sector cultural, por eso les decía que ustedes son un sector con una ventaja comparativa impresionante y que tienen sensibilidad. Solo por ser artistas, por estar dentro del sector cultural, tienen una sensibilidad enorme de llegar al punto, porque son empáticos, porque ustedes desarrollan la empatía de manera natural. Por ejemplo, aquí cuando hablan de actuación, de obras de teatro, un actor experimenta la empatía, le guste o no, porque tiene que cada vez meterse en la piel del otro. Y la empatía es eso. Por eso es mapa de empatía cuando hablamos del cliente, es meterme en la piel del otro para sentir, para creer, para pensar, para ver como él, para entender, para ver a través de sus ojos. La empatía es el arte de ver la vida con los ojos del otro. Y lo voy a repetir, es el arte de ver la vida con los ojos del otro. Y eso es fundamental entenderlo, porque a veces nos enamoramos tanto de nuestro producto, nos enamoramos tanto de nuestro negocio, que nos olvidamos que nuestro negocio es una herramienta para el otro. Y a veces nos enfocamos donde no es. Enfócate siempre en el otro. La información te la da el otro.
El pivote te lo exige el otro. Cuando soltamos el enamoramiento enfermizo y tóxico, porque hay un enamoramiento hermoso, apasionante de lo que hacemos, entendemos que es un canal y es una herramienta y que a veces tenemos que modificarlo y hacer ajustes para que el otro compre. A veces cuando me dicen, mis productos y servicios no se venden como se deberían vender, ¿qué será que pasa? Y por lo general es porque se concentran tanto en su producto que se desconectan de quien compra. Entonces, es que mi producto es bacanísimo, es que mi producto es espectacular, es que mi producto es el mejor. Si el día en que tú te desconectes de eso y empieces a entender qué es lo que realmente el mercado piensa, siente, vas a entender cómo es esa conexión. Y a veces es porque estamos ofreciéndole al mercado equivocado. Entonces, sí, y hay que, justamente por eso es tan importante entrarnos en la mente de nuestro mercado y entenderlo. Dice acompañamiento integral desde los espacios artísticos y culturales para la formación del ser y el hacer, trabajo con las emociones y realidades actuales, aterrizamos grandes ideas en proyectos tangibles y cercanos al público. ¡Wow! Satisfacción y éxito en los eventos artísticos musicales. ¿Cómo te lo imaginas? Un espacio para conectar el alma con el arte. Contamos las historias que mueven el país de la voz de sus protagonistas. Aumentar el autoestima de las personas por medio del arte plasmado en su piel. Dar a conocer las actividades y proyectos comunitarios y dar a conocer los productos y empresas de manera clara y detallada. El reto ahora, el reto es una nota en este momento. Supongamos, ya, hicimos un trabajo largo, serio, con todos los protagonistas de la organización, con los socios, con los que toman decisiones, y llegamos a la conclusión de que este es el propósito, porque hoy es un acercamiento, pero estoy viendo cosas poderosísimas. Cuando yo digo un espacio para conectar el alma con el arte, cogí aleatoriamente, lo pensé para el cliente y está perfecto. Y voy a desarrollar estrategias para que el cliente realmente sienta esa conexión. ¿Con qué acciones concretas yo logro que ese espacio conecte el alma con el arte? Cuando yo digo con qué acciones concretas, no solamente estoy hablando del producto como tal, porque ahí garantizo que esto se dé. ¿Cómo yo conecto el alma con el arte con una propuesta? ¿Cómo yo conecto el alma con el arte cuando ellos llaman y yo contesto? ¿Cómo es ese diseño de experiencia del cliente en todo? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a Disney, yo entro a los parques y ahí vivo la magia. Pero la magia empieza cuando yo empiezo a pensar que voy a ir a Disney. Entonces, yo pienso que voy a Disney y empieza la magia. Pero después viene el contacto con Disney. Cuando yo tengo ese contacto, cuando yo llamo, cuando yo escribo, ¿cómo me contestan? ¿Cómo me hacen vivir la magia? ¿Cómo conecto el alma con él cuando yo contesto un correo electrónico? Cuando yo ingreso, cuando yo ingreso al lugar o el lugar ingresa a mí. Cuando se vive la experiencia del producto o servicio como tal. Cuando cierro. Cuando hago seguimiento, porque el producto o servicio no se termina cuando terminó la intervención, la boda, no, el estudio de fotografía, no. Eso deja una estela. Después, ¿cómo yo hago seguimiento? ¿Cómo yo genero recordación? ¿De qué yo le hablo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo conecto? ¿Cómo conecto el alma con el arte en todo el proceso del cliente? Ahora bien, si ese es mi propósito, ¿cómo yo logro conectar el alma con el arte en la experiencia de mi equipo de trabajo? Cuando hago el proceso de selección, cuando yo saco una vacante, cuando yo elijo a alguien, cuando yo le tengo una semana en donde se empieza a empapar de qué es esto, cómo yo le hago sentir, cómo yo hago que se conecte el alma con el arte, cómo yo logro que también ese cliente interno empieza a conectarse el alma con el arte. Ahí sí se generan lealtades, ahí sí se generan embajadores, ahí sí se generan pasiones, ahí se generan personas que trabajan y lo dan todo por tu empresa. Ahí yo estimulo la motivación, el compromiso.
lograr objetivos, indicadores enmarcados dentro de esa estrategia. Este es el marco de acción. Con mis proveedores, ¿cómo hago que mis proveedores conecten el alma con el arte cuando se relacionen conmigo? Con la comunidad, en fin, miren que esto tiene una cantidad de aristas fundamentales. Por ejemplo, acá cuando dicen dejar de ser, tu imaginación es nuestro escenario, ¿cómo lo tangibilizo? El reto de nosotros, cuando hay tanta sensibilidad y tanta creatividad como lo es el de este sector, es bajarlo a ejecución. Bajarlo porque tenemos una mente que vuela, que sueña, somos soñadores por naturaleza. Baje y materialícelo a planes, acciones concretas, a ejecución, a seguimiento, a indicadores, a cifras y a datos. Propósito que no tenga cifra, datos, métricas, es un propósito que no se puede tocar, que no da resultados. Para que dé resultados, estratégicamente hablando, el reto es indicadores de impacto. ¿Cómo yo hago que un espacio para conectar el alma con el arte tenga indicadores de impacto? ¿Cuántos espacios? ¿Cuántas conexiones generé? ¿Cuántos cierres hice? ¿Cuántas retroalimentaciones tuve? En fin, cuánto yo quiero, qué significa para mí conectar el alma con el arte. Porque esto que acaban de ustedes escribir es el resultado de un ejercicio largo que uno hace con las organizaciones para a esto darle un sentido estratégico y empresarial. Pero es un avance importantísimo de apropiación de lo que acabamos de ver hasta el momento. Porque definitivamente cuando hacemos esto le inyectamos más pasión a nuestra labor. Y cuando le inyectamos pasión, esta es la que permite plasmar la expresión más elevada de nuestro talento, como gerentes y como equipo de trabajo también. Y empezamos a ser líderes inspiradores. Y el propósito es cuando descubrimos esa razón de ser, que el mundo y las personas lo están requiriendo a gritos. Le estoy diciendo a mi cliente, esta es mi razón de ser. Me estoy diciendo a mí, esta es mi razón de ser. Mi equipo se está diciendo, esta es nuestra razón de ser. Nuestro cliente se identifica con esa razón de ser y asimismo los grupos de interés. Y empieza a tener todo más sentido. Empieza a haber un tema que es una de las tendencias, que es el consumo responsable. Cada vez existen más personas que tienen un consumo responsable. Que cada vez que compran o adquieren algo es porque saben que le apuntan a algo mucho más grande. ¿Qué es lo que soporta en el modelo de negocio ese propósito? ¿Qué es lo más importante de hacer? Existen los principios rectores, lo que antes llamábamos valores, que era responsabilidad, integridad, lealtad, organización, ahora se denominan principios rectores. Esos principios rectores responden a una pregunta y es, ¿qué tengo que ser? ¿Y mi equipo qué tiene que ser para poder escalar ese propósito y que ese propósito sea tangible? Esos principios rectores no solamente es decirlos, porque es que si yo les digo a ustedes, uno de mis principios rectores es la innovación. Entonces resulta que si yo les pregunto a ustedes qué significa para ustedes innovación y hagamos ese ejercicio, y yo les pregunto a ustedes y vamos a hacer ese ejercicio aquí. Quédense ahí en Mentimeter, váyanse metiendo porque vamos a hacer ¿qué es para ti innovación? ¿Qué es para ti innovación? Se voy a ponerla mejor así. ¿Qué es para ti innovación? Simplemente vayan al siguiente slide y responden. ¿Qué es para ti innovación? Por ejemplo, ese es uno de mis principios rectores. Respondamos a esa pregunta. ¿Qué es para ti la innovación?
Crear diferente lo nuevo. Muy bien. Nuevas experiencias, conmover, aplicar nuevas ideas. Lo ha mirado, mirar el mundo como nunca nadie. Ah, ok, mirar el mundo como nunca nadie, crear diferente. Miren todas, redefinir un conocimiento, desarrollar, recreando. Miren todas las alternativas de innovación que existen. Ajustar la tecnología, a basar en lo existente de una manera diferente. Tomar lo que ya conocemos y avanzar en lo existente. Miren todas las alternativas que hay de innovación. Por eso es tan importante no solamente mencionar el principio, sino darle un significado. ¿Qué es para nosotros innovación? Por ejemplo, en Transformente, la innovación es concebida como permitirnos diferentes formas de pensar, permitirnos que quepan en nuestra cabeza ideas y pensamientos opuestos. Para nosotros eso es innovar, permitirnos ideas diferentes, permitirnos la diferencia, la inclusión. O sea, conectarnos con las formas y las cosas diferentes a lo nuestro, a lo opuesto. Y eso en acciones, por ejemplo, está ver cosas que no estábamos acostumbrados a ver, leer cosas que antes no nos llamaban la atención, hablar con personas que no nos permitíamos hablar, ir a lugares en donde explorar lo que nadie ha explorado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Nueva York, ir a un Nueva York en donde no es turistiable, por ejemplo, entender la esencia, entender esas formas, entender esas culturas, para nosotros eso es innovación. Es conectarnos con lo diferente a lo nuestro para generar nuevas conexiones neuronales. Pero miren todas las posibilidades de innovación que hay. Entonces, por eso es tan importante, estratégicamente hablando, y en nuestro modelo de negocio, cuando nosotros pensemos en cuáles son nuestros principios rectores, qué necesitamos ser. No es lo que somos, es decir, si yo soy una persona responsable, entonces va plasmado también la responsabilidad. Sí, se necesita, sí, pero para ese propósito, ¿qué principios debo tener? ¿Qué principios? Entonces, si yo dije en la anterior que vendo felicidad, alegría, salud para el alma, uno de los principios, por ejemplo, por excelencia, debería ser alegría. Y le tengo que dar el significado. ¿Qué significa la alegría para mí? Empezar a desglosar. ¿Qué principio? ¿Qué necesito ser yo y mi equipo para de verdad que se sienta y vivir la felicidad, la alegría y salud para el alma a diario? ¿Qué necesito hacer con acciones concretas y simples? Entonces, miren todo lo que nosotros pensamos de la innovación. Entonces, si nosotros vamos a IKEA, que es un ejemplo que a mí me encanta, les voy a dar, ellos tienen 8 principios rectores y de ahí parte toda su estrategia y todo su modo operandi de la organización. Ellos tienen obviamente un objetivo, una mega, unos objetivos específicos, pero lo que rige su estrategia y sus actividades son los principios, por eso son 8. Entonces, uno de los principios que ellos tienen es la conciencia de costos. Ojo, ellos, ¿cuál es su propósito superior? Su propósito superior es todos merecemos vivir en un hermoso hogar y soluciones para el hogar. O sea, vendemos soluciones para el hogar y todos merecen vivir en un hogar bonito. Entonces ellos tienen que, como es un producto en donde tienen que garantizar costos asequibles, entonces uno de los principios es conciencia de costos. ¿Pero qué significa para ellos eso? La mayor cantidad de personas posibles debería poder pagar una casa hermosa y funcional. Constantemente nos desafiamos a nosotros mismos y a otros para hacer más con menos sin comprometer la calidad. Eso es un comportamiento, una actitud a diario y una creencia, es una manifestación de ese principio. Pero ¿cómo lo hacen? Entonces, ¿cómo reducimos?
Entonces ellos hacen una estrategia de ahorro de montaje y transporte, en donde ahí se ahorran el 16 o el 17%, pero adicionalmente a eso, las personas no pagan adicionalmente transporte, sino que lo empacan de tal manera que la persona se lo puede llevar a su casa y lo puede armar en su casa. Entonces reducen costos no solamente para IKEA, sino para el cliente. Entonces aquí planificación y análisis. Cuando el equipo de trabajo innovador desarrolla un nuevo producto, hay un análisis inmediatamente después de cuánto le cuesta a IKEA hacer ese producto y cuál es el margen que tienen de utilidad, pero adicionalmente eso, cuánto le costaría al cliente final eso, y cuánto le costaría a mi equipo de trabajo en cuanto a proceso. Entonces, miren que ahí hay entiendo que mi pilar va hacia el cliente, pero también hacia mi cliente interno, hacia los procesos para tomar unas decisiones. Entonces, la ubicación, todo es en las periferias. En Medellín va a ser en Viva Envigado, pero es en una de las pocas zonas en el mundo en donde se encuentra en un centro comercial. Y eso debió garantizarle a ellos unos costos favorables, porque siempre lo ubican en zonas en donde el arrendamiento siempre pueda ser un poco más rentable. Otro de los principios de ellos es la sencillez. ¿Y qué es sencillez para ellos? Una forma de ser simple, directa, con los pies en la tierra. Y yo amo este principio y se los traje porque una de las cosas uno de mis principios además también es la simpleza, la simplicidad en el lenguaje, la simplicidad en el desarrollo de la estrategia. Hacer un negocio, hacer una empresa no debe ser difícil, nosotros nos lo complicamos, pero cuando entendemos que eso es un proceso fácil, simple, desde la sencillez, desde una estrategia sencilla, desde un acto sencillo, desde una actividad sencilla, desde entender al cliente como algo en la complejidad del ser humano, pero concebirlo como simple, pues es algo que a nosotros nos apoya como gerentes para poder imprimirle sencillez y simpleza en todo lo que desarrollemos. Propósito superior simple. Nuestro propósito superior tiene que ser tan simple que lo entienda un niño o un adulto mayor que se le complique el tema de la evolución y de la tecnología. Si tú le cuentas a un niño y a un abuelito y entiende, está perfecto, porque tiene que ser simple y sencillo. Entonces, ellos dicen, se trata de ser nosotros mismos y permanecer cerca de la realidad. Somos informales, pragmáticos y vemos la burocracia como nuestro mayor enemigo. Y eso se ve en el lenguaje, en la explicación de cada uno de los productos. Entonces, ellos lo hablan de manera coloquial. Si tú vas en este momento por ejemplo, Home Center, y si tú vas en la descripción del producto, eso solo lo entienden quienes estudiaron arquitectura, ingeniería o ferretería, pero si yo soy madre, cabeza de hogar o tengo mi casa y quiero comprarme algo, pues yo voy a leer eso y no lo entiendo. Pero si yo voy a IKEA, pues yo entiendo perfectamente qué es esto. Tiene el tamaño ideal para guardar accesorios de ropa y ya entendí, sí, eso, ese lenguaje yo lo entiendo y cualquiera lo entiende. Llenan los platos de adornos y cosas que te gusten, o sea, todo lo simplifican y a todo le dan una explicación. Miren que cada producto que hay, por más sencillo que sea, lo explican de manera simple. ¿Para qué? Perfecta para cenas multitudinarias y en fin. Y otro de los principios es renovar y mejorar. Y este es un principio que deberíamos tenerlo todos. Y eso se traduce en estrategia, se traduce en modelo de negocio, se traduce en comunicación, se traduce en gerencia. Entonces, renovar y mejorar. Para ellos, ¿qué es eso? Estamos constantemente buscando nuevas y mejores formas, que ese es el principio de cualquier organización. Lo que sea que estemos haciendo hoy, podemos hacerlo mejor que mañana. Despegarse del producto. Lo que sea que estemos haciendo bien, lo podemos mejorar. No se casen con algo. Evolución. Encontrar soluciones a desafíos casi imposibles es parte de nuestro éxito y una fuente de inspiración para pasar al siguiente desafío. ¿Cómo ellos lo hacen? ¿Cómo se traducen acciones? El principio no solamente debe estar ahí, ¿cómo